Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Es un saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, pastora e iglesia. Es una noche de grande victoria donde Dios trae una palabra gloriosa a nuestros corazones que nos levanta, que nos bendice, porque los que confiamos en el Señor sabemos que tenemos nuevas fuerzas. Por eso hoy hay nuevas fuerzas en la mitad de la semana donde el Espíritu Santo de Dios está llegando a nuestros hogares, a nuestras vidas, para levantarnos, para darnos nuevas fuerzas, nueva visión, para poder soportar todo lo que venga a partir de este momento con la ayuda de Dios, una ayuda poderosa que clamamos a Él a través de la oración. Por eso los invito a que nos acompañe entregando las cargas, entregando toda dificultad para que Dios nos llene de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, pastor, iglesia, muy buenas noches, bendiciones. Una nueva oportunidad para escuchar palabra del Señor, para gozarnos, alegrarnos, porque nosotros nos gozamos en nuestro Dios. Aleluya. Así que yo le invito, iglesia, que disponga su corazón y vamos a orar a nuestro Padre Celestial en esta noche. Amado Dios y Padre bello, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos una vez más, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia nos acercamos para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Padre, como tus hijos venimos confiados a ti, Señor. Venimos, Padre, declarando nuestra dependencia de ti, Señor, declarando, bendito Dios, que tú eres nuestro Padre, el que tiene cuidado de nosotros, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos cuida siempre, Señor. Venimos a agradecerte, Señor, por esos cuidados. Venimos a agradecerte por tus bendiciones gloriosas. Venimos a agradecerte, mi Señor amado y Dios de los cielos, porque tú siempre estás con nosotros, porque esa es tu promesa, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias. Gracias por tu presencia maravillosa en medio de nosotros. Gracias por amarnos, mi Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, porque cada día, mi Señor, bendito Rey, tú derramas tu rica bendición, tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos ayudas a llevar, Señor amado, cada día, Señor, tu presencia donde quiera que nos movemos, mi Rey de la gloria. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos tu gloria sobre este lugar. Vamos, mi hermano, abra su boca, levante sus manos y dígale: Señor, yo declaro tu gloria en este lugar, declaro tu gloria en mi casa, declaro tu gloria en este lugar, tu presencia maravillosa descendiendo, Espíritu Santo, llenando, mi Señor, cada vida, cada corazón, mi Señor amado y precioso Dios de los cielos, esa maravillosa unción, Señor, que descendió allí, Señor, como en el Pentecostés, que desciende en esta noche, Señor, sobre nosotros, sobre cada casa, mi Rey precioso, porque tú, Señor, eres el Señor de nuestra casa, en nuestro hogar. Te damos toda la libertad, Espíritu Santo, para que obres en cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, con tu santa unción ministrando por medio de esta maravillosa y poderosa palabra en esta noche, mi Señor, porque disponemos nuestro corazón, Señor, como esa tierra abonada, para que tú hables a nosotros y tu palabra de fruto en nosotros al 100%, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravillosa bendición es traer la presencia del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas a través de la oración. Él se fortalece, Él nos vivifica en ese momento. Por eso Él también nos ayuda para que comprendamos la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer la palabra del Señor allí en Génesis, en el capítulo número 26, hermoso pasaje del verso 20 al 22, lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esed, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, y por eso lo llamó Signa. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Amén.
Qué bonita palabra, una palabra que todos nosotros conocemos porque es la vida de Isaac, una vida del hijo de Abraham. Cuando Abraham muere, pues sucede un pasaje tan extraordinario porque normalmente siempre los hijos aprenden de los padres la evolución, lo que ellos nos enseñaron o donde ellos nos ubicaron a cada uno de nosotros. En el caso de Abraham, en ese tiempo, pues ellos tenían que estar en el campo, ellos tenían que estar juntos. Y Abraham le soñó muchas cosas. Una de ellas, pues, le contó en el tiempo de que hubo una gran hambre en la tierra. Y en esa gran hambre, Abraham descendió a Egipto y allí fue prosperado, salió con grande bendición. Pero cuando muere Abraham, viene la segunda gran hambre en la tierra, describe la palabra de Dios, y en ese momento Isaac, como escuchó que su padre le había dicho lo que había pasado en Egipto, él desea ir a Egipto, pero cuando va a encaminar a ir a Egipto, Dios le dice, no se vaya, quédense ahí en Gerar, siembre. Era un desierto, era un momento donde había gran hambre, o sea, debía haber un verano muy intenso donde lo que sembraban no daba fruto, por eso había la segunda gran hambre sobre la tierra, y Dios se le da la palabra. Isaac obedece y en esa obediencia dice la palabra que él cosechó al 100%, o sea, fue una gran bendición. Lo que podemos aprender ahí es que Dios nos bendice con abundancia cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros, a pesar del momento difícil que estemos pasando, esta palabra nos dice en esta noche, confiemos en el Señor, entreguemos las cosas al Señor. Isaac pudo haber hecho que en su vida no había escuchado a Dios y haber ido a Egipto, pero él fue obediente al llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. En ese llamado de Dios debemos ser obedientes a ese llamado. Cuando somos obedientes y escuchamos la palabra y la hacemos, Jesús nos aclara que nos compara a un hombre prudente, que pueden venir muchas circunstancias, pero vamos a seguir ahí firmes en la presencia del Señor. Y en ese llamado tan maravilloso que Dios nos ha dado, nos dice a cada uno de nosotros, confiemos en Dios, a pesar de las luchas, el desierto o la sequía en ese tiempo que nos está mostrando la palabra hoy. Puede suceder cualquier problema en nuestra vida, cualquier dificultad que estemos pasando, pero Isaac fue obediente a Dios, escuchó a Dios, hizo lo que Dios le dijo, y cuando hizo lo que Dios le dijo, fue prosperado, fue bendecido. Pero él fue tremendamente bendecido, tanto que fue un hombre muy poderoso. Las personas de ese lugar empezaron a ver que era más poderoso que ellos, de tal manera que el rey de ese lugar de Gerar, ese rey se llamaba Abimelech. Abimelech pues viene y le dice a Isaac que se vaya, porque él es más poderoso. Porque siempre que Dios nos bendice, usted va a encontrar personas que se van a ir en contra tuya. Cuando Dios está haciendo la obra, porque te vieron en los momentos difíciles, porque te vieron que estabas pasando dificultad, pero Dios te sacó adelante, la gente va a empezar a criticarte, pero usted debe seguir pensando, confiando plenamente en Dios y creer lo que Dios está haciendo. En ese tiempo, pues Isaac no se empezó a contender con ellos, por eso nosotros no debemos contender con los que se vienen contra nosotros, porque dice que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espiritual de este siglo. Es decir, el enemigo usa muchos instrumentos en el área espiritual para venirse, para hablar mal, para hacer algo, para hacerte desanimar, pero la palabra nos está diciendo que si estamos con Dios, Él va a pelear por nosotros, Él nos va a sustentar. E Isaac no se quedó a contender, sino obedeció, se fue, y cuando sale de ese lugar, dice que llega a un lugar del desierto donde su padre Abraham había abierto unos pozos, pero en esos pozos los filisteos en ese tiempo lo habían cegado, es decir, los taparon, no salía agua, no sabía, pero Isaac caminó con su padre. Al caminar con su padre sabía exactamente en qué lugar encontraba. Nosotros caminamos con Dios y sabemos en qué lugar de la Biblia hay promesas de Dios para nosotros, en qué lugar de la Biblia encontramos
encontramos esas fuentes que nos van a sustentar, que nos van a alentar en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de dificultad. Dios nos va a sustentar. Y llega al primer pozo, que fue el versículo 20 que nos acaba de leer la pastora. En este versículo nos está diciendo que él llegó y cavó en uno de los pozos que había hecho su padre, y cuando cava en ese lugar dice que encuentra agua, y es una gran bendición en medio del desierto. Después de que Dios lo había bendecido, ese lugar estaba pasando por grandes dificultades de hambre, y Dios los bendice. Dios trae la bendición gloriosa a Isaac y todos los que estaban con él, y en ese momento encuentra agua en ese lugar. Pero los de Gerar vienen y contienden con los pastores de Isaac, y el contender es el primer nombre que nosotros hemos encontrado, que la pastora leyó, Esek. Llega y encuentra ese pozo y lo llama Esek, que quiere decir contención. Es decir, nosotros siempre que tengamos la bendición de Dios, va a venir gente a contender con nosotros. En tu trabajo hay gente que se va a venir contra ti. En las circunstancias de la vida va a venir cosas en las cuales usted parece que las cosas se están cerrando. Es contención. El enemigo sabe que Dios te está bendiciendo y levanta cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier obstáculo para hacerte desanimar. Pero yo quiero decirle en esta noche que la contienda no puede estar en tu corazón. Usted no puede tener su corazón abierto para que la contienda, para que las adversidades vengan. Isaac en ese momento no se encontró en ese lugar, no quiso quedarse en ese lugar para perder la paz de lo que Dios le había dado. Sabía que en el momento más difícil Dios lo sustentó y le multiplicó al 100 por 1, y en el momento más difícil lo volvió tan poderoso, y lo volvió tan poderoso que en el desierto, cuando él camina, cuando sale de Gerar, a los campos de Gerar, porque los de Gerar le habían dicho que no quería que estuvieran con ellos, él abre este pozo, y al abrir este pozo viene la contienda, la contención, es esa contienda, y Dios nos libra de toda adversidad cuando nosotros nos acogemos a Él. Sabemos, amada iglesia, que vamos a tener contiendas en la vida. Siempre van a haber dificultades, van a haber grandes adversidades, pero nosotros debemos confiar en Dios, no empezar a contender, porque por eso le llamó Esek y se fue la contienda, y no estuvo en la contienda, no se quedó en la contienda, declaró las cosas que tenía que declarar, habló las cosas que tenía que declarar y se alejó de ellos para no tener contienda. Claro que sí, es que la palabra del Señor dice, unos confían en caballos, otros en carros, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. O sea, es la confianza que estamos hablando en la palabra y que nos está diciendo el pastor, esta confianza que debe estar puesta solamente en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros como hijos de Dios debemos tener nuestra confianza, nuestra fe puesta es exactamente nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay dificultades, van a haber problemas, van a haber cosas, pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos estar mirando a Dios y obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Porque a veces dice, no, pero es que los del mundo son terribles y tengo que contender con ellos porque es terrible. Pero aquí la palabra dice que Isaac dice que tuvo contienda con los mismos pastores, o sea, eran de los mismos, de su pueblo. Entonces a veces en medio de las iglesias, pastor, hay disensiones entre unos y otros, hay problemas, hay divisiones, y hay gente que odia a otra y está contendiendo con otra simplemente porque no le cae bien por X o Y motivo. Hay gente que se atreve hasta a decir, no me sienten al lado de fulanito, ¿sí? Y eso es porque hay una contienda, pero quiero que recordemos que la palabra del Señor dice que esa es una obra de la carne, porque las contiendas son obras de la carne, que lo encontramos allí en Gálatas, que son obras de la carne y que nosotros tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo. El Señor no nos ha llamado, iglesia, a contender con nuestros hermanos o con otras personas. El Señor no nos ha llamado a pelear. El Señor nos ha llamado a amar. Y amar, la palabra del Señor, sé que la gente piensa que amar es cuando todas las cosas están bien, pastor, y no hay problema, pero la palabra del Señor nos enseña que ahí donde hay problemas, en donde nosotros realmente debemos aprender a amar, porque el Señor dijo que aún a nuestros enemigos debemos amarlos. Así que ahí viene la palabra del Señor que nos ha dado, que dice que nos amemos los unos a los otros.
Nos amemos aún con las imperfecciones, aún con los problemas, aún con las dificultades que puede haber con otro hermano. Debemos amarlo por encima de todas las cosas, iglesia. Aleluya. Amada iglesia, no permitamos que la contienda dañe la paz de lo que Dios nos ha dado. En ese momento Dios le había dado una gran bendición a Isaac y el enemigo quiso quitarle esa paz. El enemigo quiso quitar esa alegría a él, a la gente que estaba con él, y por eso él le llama Esek, la contención, la contienda. Y él no se quedó en la contienda, sino se aleja de ese lugar. Por eso a veces, normalmente las personas insisten y se quedan en la contienda y lo que hacen es perder las grandes bendiciones. Ahí nosotros en ese momento de ellos allí estaban buscando era agua. En ese momento es alguna bendición del trabajo, alguna bendición del negocio, alguna bendición donde nos encontramos, y el enemigo siempre quiere traer a alguien a contender con las cosas que Dios te ha dado. Pero entonces en ese momento Isaac no se quedó ahí a pelear por esas cosas, a luchar por donde no había la bendición ya, porque ellos se creían los dueños. Entonces Isaac lo que hace es alejarse de ese lugar, y por eso le llama Esepte, contención, el pozo de la contención. Es momento importante para nosotros saber que no tenemos que enfrascarnos en las contiendas, sino en el momento que hay contiendas, nosotros con la sabiduría de Dios tenemos que salir en la victoria de lo que Dios nos ha dado, para que nadie nos robe la paz y la alegría y la victoria de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Dice que él abrió otro pozo porque era necesario el agua, es decir, es necesario la bendición para nosotros. Y cuando normalmente el enemigo se levanta, quizás tapa ese recurso donde estaba llegando, esa fuente donde estaba llegando, pero no se quede enfrascado, hoy lo que yo tenía. No, Dios tiene algo mejor para ti, y por eso él va y abre otro pozo, y también allí hay buena agua, y en esa abundancia de agua los que escucharon de Gerar, que habían contendido, fueron a volver a contender en ese lugar, y él le llama Sicna. Y cuando le llama Sicna a ese pozo, que le quiere decir enemistad, porque eso es lo que genera el enemigo, enemistad. Nosotros no formamos enemistad, es el enemigo que utiliza instrumentos que se dejan guiar por él para hacer enemistad. Esta enemistad entonces es el que va a hacer que normalmente la persona que empieza a recibir la adversidad, empieza a echarle la culpa a una persona, empieza a echarle la culpa a otra persona, empieza a justificarse de una u otra manera. Nosotros no necesitamos esto. El que se justifica quiere contienda. Por eso nosotros debemos siempre buscar la presencia de Dios, buscar la revelación maravillosa de Dios a favor de nuestras vidas, y pedirle a Dios que sea nuestro sustento, que sea nuestra fortaleza. No quedarnos ahí en Sicna. Él no se quedó en Sicna, en las enemistades, porque normalmente el enemigo quiere que en su corazón sienta que los demás no te quieren, que los demás están contra ti, que los demás se han levantado contra ti. Eso quiere hacerse el enemigo sentir, aun cuando los demás aparentemente muchas veces hay personas que ven que otros se ríen, y el enemigo le hace sentir en el corazón y se están riendo de usted, y no es así. El enemigo siempre coloca eso para que usted se sienta mal, porque el enemigo no quiere que usted sea feliz, el enemigo quiere que usted reniegue, y por eso nosotros no estamos en Sicna. No estamos allí en medio de las enemistades de este mundo. Dios nos ha dado paz. Jesús dijo que venía a darnos paz, y esa paz que tenemos, dice que Él no la da, no como el mundo la da. O sea, no busquemos la paz como el mundo la da, busquémosla con la presencia gloriosa del Señor a favor de nuestra vida. Y esa presencia maravillosa de Dios trae ese descanso glorioso a nosotros. Las enemistades normalmente van a hacerte creer que tú no eres capaz de hacer las cosas, porque normalmente empiezan a poner obstáculos, empiezan a colocar grandes adversidades en su vida. Pero nosotros sabemos que así como Sicnat, que le colocó a este pozo Isaac, y enemistades se van a levantar, porque allí él estaba huyendo de los problemas, de las dificultades, abre otro pozo, y hay personas que empiezan, ya es la segunda vez, pues ya no me voy a aguantar más. No, nosotros tenemos que seguir y persistir en la presencia del Señor, seguir con la paz del Señor. El enemigo no te puede robar esa paz,
porque eso es lo que el enemigo quiere. Y quiere persistir, quiere seguir ahí insistiendo, hasta que el momento explota, ¿no? Por eso, cada momento, cada adversidad que haya recibido en tu corazón, yo le invito en esta noche que te lo entregue la presencia del Señor, que descargue esas cosas, que no esté cargando, ya va una, van dos, y ya vas a explotar, porque ya son muchas cosas que te han hecho y vas a explotar. No, descanse en el Señor constantemente, descansemos en el Señor. Así quieran el enemigo quitarnos lo que nosotros tenemos, nosotros sabemos que nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio, porque Él reprende al devorador por nosotros. Es decir, nosotros estamos amparados, protegidos. El enemigo intenta por un lado, por otro lado hacernos daño, pero nada nos podrá hacer daño a nuestras vidas. Enemistades, dice ahí la palabra que significa signa. Pero recordemos que el Señor, cuando Pedro se acercó al Señor, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y el Señor le dijo: no te digo 7, sino 70 veces 7. Y es eso lo que decía el pastor, nos decía el Señor a través del pastor. Nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, es decir, que tenemos que tener un corazón perdonador, porque no nos harán las cosas muchas veces una sola vez, sino muchísimas. Y cuando la persona se deja llevar por esa situación, no, pero es que ya no me lo aguanto, son tantas veces que me ha hecho cosas, entonces el corazón se llena de resentimiento, se llena de odio, y es ahí donde empieza el problema. Y el problema no es para el otro, el problema es para ti, que no guardaste tu corazón. Por eso el Señor dice que sobre todas las cosas guardadas nosotros debemos guardar es el corazón. Nos dice a nosotros, no al otro. El otro verá si guarda el corazón o no, pero nosotros sí tenemos que guardarlo. Entonces tenemos que guardar ese corazón, porque tenemos que cuidarnos de que no haya en nosotros, dice la palabra, que no llegue a formarse en nosotros una raíz de amargura, porque a causa del resentimiento, del odio, vienen a formarse esas raíces de amargura. Y es clara la palabra, dice que cuando alguien tiene una raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia del Señor. Así que nosotros tenemos que revisar nuestros corazones. Sé que a veces las personas nos hieren, nos hacen cosas que nos molestan, pero debemos tener esa actitud de perdón en cada momento, un corazón perdonador, un corazón que está dispuesto a perdonar todas las veces que sea necesario. Y es más, iglesia, a veces es muy difícil, porque la gente a veces puede perdonar más fácil al de afuera, pastor, al que está afuera, pero al de su propia casa a veces como que le es más difícil perdonar, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, porque es ahí donde el enemigo va a utilizar a nuestra propia familia quizás para ofendernos, para hacernos daño, para que nosotros empecemos a tener esos resentimientos. Y cuando hay resentimientos hay divisiones, pastor. Cuando hay resentimientos la gente se aleja de los otros. ¿Y cuántas de las mismas personas de los mismos hogares llevan años que no se hablan, pastor? Llevan años que no se encuentran. ¿Por qué? Porque quizás un día tuvieron esas enemistades, esas contiendas, y permitieron que su corazón se llenara de resentimiento, de odio, y este es el momento que quizás llevan muchos años y no han perdonado, no han visto a esa persona. Y nosotros debemos tener esa actitud de perdón, porque tú no sabes lo que pueda suceder con esa persona o contigo mismo, y tú debes estar en paz con el Señor. Además, para que cuando veas a esa persona puedas tener la libertad de saludarla, de que tu corazón esté tranquilo y esté en paz, porque eso es lo que dice el Señor, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que te han hecho, aprende a descansar en el Señor, porque Él dice que los que estamos cargados, cansados, debemos venir a descansar en su presencia. Y allí, cuando descansamos en su presencia, es cuando nosotros logramos hallar esa paz. Por eso dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, sin el Señor, sin ir a descansar, sin ir a entregar las cargas, sin ir a recibir la presencia del Señor, no podemos descansar, iglesia. Así que tenemos que dejarle todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades y todo lo que nos han hecho, que nos han ofendido, debemos dejarlo en los pies del Señor a través de la oración, pastor. Aleluya. Amada iglesia, lo primero es el enemigo se va a levantar contra nosotros de cualquier manera, porque sabemos que le servimos a Dios, que estamos sujetos a su mandato.
y por eso se levanta a formar enemistades. Y las enemistades, si están formadas en el corazón, lo que nos dice la pastora es necesario. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es importante perdonar. Jesús nos dice, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará. Por eso es necesario alguna enemistad, algo que hay en su corazón. Eso le está trayendo amargura, le está trayendo dolor allá adentro. Cuando usted no piense, acuérdese que le ha dolido el corazón, le ha dolido allá adentro, ha sentido que ha perdido la paz a causa de esa persona. Por eso perdónala, entréguela en presencia del Señor y perdone. Si la persona está lejos y le hizo tanto daño, perdónala delante de Dios, porque la sanidad viene para ti, tú eres el que vas a recibir esa sanidad. Por eso no se quedó en la enemistad, él siguió, dejó el pozo y siguió. Dice la palabra del Señor que él avanzó hasta otro lugar y empieza a cavar el tercer pozo. Por eso el enemigo no solo una vez, no solo dos veces, a veces son muchas insistencias y la persona se desespera y a veces comete errores porque ya le han hecho muchas veces la adversidad o le han mostrado muchas veces que quieren ofenderlo. Pero nosotros debemos estar en la presencia del Señor pidiéndole a Dios esa paz en nuestros corazones para no poder infringir las cosas de Dios, para guardar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Dice que llega a ese otro lugar y abre ese pozo porque él avanzó, él no se quedó ahí. Por eso, si no ha dado fruto las cosas que ha tenido ahora, Dios tiene algo importante para ti. Vas a abrir hoy en la palabra de Dios ese pozo y Dios va a bendecir tu vida, porque quizás ha abierto una y otra vez y siempre han venido el enemigo a cegar, a contender y no has tenido el resultado que tanto ha deseado. Es el momento en el cual la palabra nos está diciendo que Dios nos va a levantar, que insistamos, que persistamos en la presencia de Él, que volvamos a abrir esa bendición de aquel sueño que se había ya pensado que ya no vivía, que ya iba a morir ese sueño. Es el momento de despertar en la presencia del Señor y decirle, Dios, yo sé que tú lo vas a hacer conmigo. Aquel proyecto, aquel anhelo, aquel deseo, Dios lo va a respaldar. Empiece a hacerlo, láncese en la presencia del Señor, abra ese pozo a ver qué vas a encontrar. Y dice que él abrió el tercer pozo, encontró aguas, lo llamó Regevón. Regevón quiere decir para cada uno de nosotros lugares amplios y espaciosos, lugares amplios y espaciosos. Es lo que Dios va a dar a tu vida, lugares amplios y espaciosos, el Rejobot. En lugares amplios y espaciosos son los que Dios da a favor de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante saber que el enemigo se levanta, pero Dios tiene preparados lugares amplios y espaciosos para nosotros. Quiero decirle que se ha sentido oprimido, que se ha sentido de adversidad en su corazón, que ha sentido que no puede salir, que todo te aprieta. Dios te está diciendo en esta noche que en este pozo, en esta palabra que Dios nos trae en esta noche, va a haber lugares amplios y espaciosos. Dios tiene amplitud, Dios tiene bendición para ti, Dios tiene cosas nuevas para ti. Por eso es lugares amplios y espaciosos lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas, pastora, iglesia. Son cosas maravillosas las que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso muchos pensarán mal de ti, pero Dios tiene un pensamiento correcto de lo que tú eres. No interesa lo que los demás están diciendo, interese es lo que Dios te ha dicho. Dice la palabra del Señor, se podrán levantar muchos, pero seamos hallados irreprensibles. Es decir, lo que ellos digan que no sea verdad, y no te ponga a contender, porque si no es verdad, ¿para qué contiende? No contiendan esas cosas, porque Dios va a pelear por ti. Ellos quieren robar la paz. Por eso una vez allí en la contención, otra vez allí en las enemistades, ellos cegaron, ellos sacaron a ellos de esas bendiciones, pero Dios tiene preparado una bendición más grande, lugares amplios y espaciosos, lo que Dios tiene preparado para nosotros, lugares maravillosos, que es la preparación de lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso te han impulsado quizás a hacer o aconsejado a que haga cosas equivocadas en la vida porque no has podido surgir, pero Dios está diciendo en esta noche, confíe en esta palabra en esta noche, porque va a abrir lugares amplios y espaciosos para ti. Lo que no se había dado en los días, en las bendiciones que usted pensaba que iban a llegar y no llegaron, ahora mismo es momento de creerle a Dios y decirle, Dios, yo creo que en este pozo tengo lugares amplios y espaciosos. En esta palabra tengo lugares amplios y espaciosos. Tengo la bendición maravillosa de Dios, donde voy a ser sano, donde voy a ser libre, donde voy a prosperar, donde voy a tener la bendición, donde voy a ejercer el servicio de lo que Dios me ha llamado, conforme lo que Dios me ha dicho, con pasión, a llevar esa milla extra, a hacer las cosas maravillosas
maravillosa de lo que Dios tiene en nuestros corazones. Por eso es el momento maravilloso de ir a caminar con Dios a ese lugar amplio y espacioso que tiene para nosotros. Quizás no fue la primera vez que pasó hace unos años, quizás hace unos meses pasó la segunda vez y no vino la bendición, pero en esa tercera vez dice Dios: insista, confía en mí, tenga fe en mí, que yo voy a abrir esos lugares amplios y espaciosos, esos lugares amplios y espaciosos donde dice en el versículo 22 que nos leyó la pastora: y ahí ya no vinieron las rencillas, ahí ya no vinieron las contiendas, ahí ya no vinieron las enemistades, ahí ya no vinieron a molestar más, porque Dios nos estaba protegiendo. Hay veces que tenemos que pasar por diferentes pruebas para mirar si hemos superado a aquel viejo hombre, y cuando hemos superado a aquel viejo hombre, Dios nos da lugares amplios y espaciosos, porque sabe que no vamos a cometer un error con esa gran bendición que Él nos da a cada uno de nosotros. Son bendiciones extraordinarias que Dios tiene para nosotros, son bendiciones grandes que Dios tiene a favor de nuestras vidas, amada iglesia. Es lugares amplios y espaciosos los que Dios tiene para nosotros, iglesia. Lugares amplios y espaciosos que Dios tiene para nosotros, pastora. Lugares preparados para tener grandes victorias, acobijados bajo esa mano poderosa, amada iglesia. Amada iglesia, aun cuando usted va en un proceso, su proceso el enemigo quiere dañarlo. El proceso que usted lleva, el enemigo quiere decirle que no eres capaz. Pero quiero decirle a través de una moraleja que es tan importante para nosotros como aquel estanque que un día acobijaba a muchos grillos, y todos los grillos estaban felices cantando y saltando, y de pronto viene una oruga arrastrándose, y la oruga llega cerca al estanque y los mira a ellos tan felices, los grillos saltar y cantar, y saltaban y cantaban. Ella se quedó sorprendida porque ellos estaban muy alegres, muy contentos, muy felices saltando ahí. Cuando la oruga les dice: ay, están tan contentos, tan felices, a mí me gusta eso, quiero estar con ustedes. Y los grillos, todos los grillos se rieron de la oruga, empezaron a reírse de la oruga. Y la oruga les pregunta: pero yo quiero estar con ustedes, yo quiero ser feliz, quiero estar ahí con ustedes, en ese estanque, al lado de ese estanque, quiero ser muy feliz como están ustedes. Y uno de los grillos le dice: no, para ser como nosotros y estar con nosotros necesita patas largas. Y estar con nosotros usted tiene que cambiar y ser como nosotros. Si no es como nosotros, entonces simplemente sígase arrastrando, porque usted simplemente es una oruga que se arrastra. Y todos los grillos se reían de la oruga. Pasó un día y todos la veían a la oruga, que no la dejaban acercar, y se reían de la oruga. Pasaron varios días y de pronto un día la oruga se perdió, no volvió a aparecer. Y a los pocos otros días que pasaron, ven en una mañana cuando los grillos están otra vez felices en el estanque saltando, y en el estanque ahí contentos, cuando ven que llega una hermosa mariposa. Y esa hermosa mariposa llega a ese lugar que todos se quedaron admirados con la belleza de la mariposa. Y cuando se quedan todos maravillados con la belleza de la mariposa, ella le dice a todos los grillos: ¿se acuerdan de mí? Y dicen: no habíamos visto tanta belleza en una mariposa como la tienes tú. Pues yo soy la oruga, la que ustedes se reían de mí. Fue muchos días que ustedes se reían de mí, pero tuve que pasar el proceso. Y en este proceso aprendí a soportar las burlas. Aprendí a pasar días en los cuales yo no veía la victoria. Y en el proceso de transformarme a una bella mariposa me dolió mucho. Pasé por muchas adversidades, pero ahora tengo esta belleza y no estoy para contiendas, y se va volando y deja a los grillos ahí. Nos enseña esta moraleja que es tan importante nunca humillar a nadie. Por eso Isaac no se quedó a contender, a humillar a nadie, porque Dios estaba con él, iba a pelear contra ellos. Él no quiso contender con nadie, era más poderoso que ellos, y él se iba callado y iba a abrir el primer pozo. Allá llegaron a molestarlo, se quedó, se fue al segundo pozo. Allá llegaron también las enemistades a molestarlo, y él siguió al tercero, que ellos ya se cansaron de molestarlo, y Dios abrió esa fuente de lugares espaciosos, amada pastora. Claro que sí, pastor, y recuerdo la palabra del Señor cuando estuvo allí Abraham, que tuvo que separarse de Lot. Y dice la palabra del Señor que Abraham le dio a escoger a Lot: donde tú quieres, escoge, que lo que tú escojas yo iré al lado contrario. Iglesia, lo que es para ti es para ti. Lo que el Señor tiene para ti será tuyo.
Porque Él no puso a decir, no, escoja este pedazo porque de pronto me toca a mí el feo. Él dijo, no, escoja, que yo sé que donde Dios me va a poner, para mí será la bendición. Porque aún nos da el ejemplo, la palabra dice que Lot escogió la tierra mejor, ¿sí? Que escogió a sus ojos lo que se veía mejor. Y supuestamente le dejó a Abraham lo que no era tan bueno, pero la Biblia nos enseña, iglesia, que el Señor prosperó a Abraham de una manera sobrenatural, preciosamente. Por eso lo que es de nosotros, lo que Dios nos ha prometido, llegará a nosotros. Lo que Dios te ha prometido, llegará a tu vida, sin necesidad de estar peleando con uno y con otro, sin necesidad de estar envidiando, sin necesidad de ser envidiosos, ni orgullosos, ni nada. Simplemente con un corazón sencillo, ahí es donde el Señor va a dar la bendición que Él ha decretado para ti, iglesia. Amada iglesia, y es un momento oportuno para decir en nuestros corazones, no estoy para contiendas, no soy contencioso, no soy ese hombre de enemistades o esa mujer de enemistades. Soy de la iglesia de Jesucristo, que estoy en lugares amplios y espaciosos. Por eso, en el proceso de la mariposa, en el proceso de Isaac, no es fácil. No es fácil enfrentarse a diferentes dificultades en la vida, pero es un proceso. Quizás está en el proceso de la oruga en este momento con ese proyecto. Está en el proceso de la oruga con esos sueños, esos anhelos que tiene en su corazón y desea tanto tener en su vida. Pero va a venir ese tiempo de lugares amplios y espaciosos, lugares maravillosos que Dios tiene preparado para ti. Es el momento de creerle a Dios, decirle: Dios, yo no soy la persona de contención, no debo ser la persona de enemistades. Vengo delante de ti para entrar en esos lugares amplios y espaciosos que tienes preparado para mí. Vamos a orar diciéndole a Dios que Él trabaje a favor de nosotros. Maravilloso Dios y Padre bueno, Isaac nos enseña hoy a través de la palabra cómo fue un hombre que obedeció a tu llamado. Y en momentos difíciles sembró y cosechó al 100%. Fue más poderoso que los demás, pero no se llenó de orgullo. Gracias a Dios por las victorias, los triunfos, lo que nos ha dado. Pero ayúdanos para ser como aquella mariposa, no quedarnos a contender con lo que nos hicieron daño, sino disfrutar lo que tú nos has dado en este momento. Y si podemos ayudar a alguien, hagámoslo con grande amor, Dios. Por eso ayúdanos, Señor, que toda contención donde hemos entrado y hemos pecado, hoy nos perdone, Dios. Perdónanos por toda contención en la familia, en el trabajo, en los lugares donde nos encontramos. Perdónanos, Dios. También las enemistades. Ayúdanos a ser esos fieles hijos tuyos que podamos perdonar y podamos avanzar en lo sobrenatural tuyo, Dios. También te damos muchas gracias, Dios, porque sabemos que en cada proceso de nuestras vidas es porque tú tienes un lugar amplio y espacioso para nosotros. Ayúdanos a encontrar ese Rehoboth, Señor, en nuestra vida, lugar amplio y espacioso para nosotros. Por eso dijiste, Jesús, que venía a darnos vida y vida en abundancia. Son los lugares amplios y espaciosos que Dios tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestros corazones, a disfrutar las bendiciones que tiene para nosotros y acompáñanos, Dios, en este camino, en este viaje en que voy, en ese proceso en que voy, y ayúdanos a disfrutar la vida conforme tú la tienes para nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder en esta hora también pactar con el Señor. Esa ofrenda ahí en casa, hazlo en casa y vas a mirar la mano de Dios, cómo te va a bendecir esa semana mientras viene el domingo a depositarlo aquí en el alfolí. Es una cajita de fe que tenemos los cultos virtuales. Empezó el aislamiento de la pandemia. Dios nos trajo la promesa que Moisés le dijo: coloquen las cosas, lo que tienen para el Señor, en un canasto. Ellos ofrendaban, pactaban, diezmaban en un canasto y luego lo traían a la casa de Dios. Por eso el próximo domingo presente su ofrenda del domingo y la ofrenda de hoy, preséntala y vas a ver cómo Dios te protege y te bendice. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por esa semilla que hoy
damos delante de tu presencia, en la cual tú nos has dicho que nos va a bendecir con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. Gracias, Dios, porque a esta promesa de bendecirnos y multiplicarnos ha colocado un juramento por dos cosas, la promesa y el juramento, que son indubitables, imposible que Dios mienta. Tenemos ese fortísimo consuelo que nos prospera y nos bendice conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta maravillosa palabra, donde Dios nos lleva hoy a lugares amplios y espaciosos, Rehoboth, lugares amplios y espaciosos. Y lo esperamos el próximo domingo para que en esos lugares amplios y espaciosos, como es el templo del Señor, nos encontremos ahí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que la paz maravillosa del Señor esté en tu vida. Bendiciones, iglesia.